Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hacer una pequeña introducción al dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Bueno, ¿qué es esto del dominio del tiempo? El dominio del tiempo y el de la frecuencia son representaciones de las señales. Sin embargo, en el dominio del tiempo representamos en el eje Y la amplitud y en el eje X el tiempo. Por ejemplo, esta señal senoidal, puede tener, por ejemplo, una amplitud de 1 voltio pico a pico, y podemos decir, o podríamos decir, que desde este punto hasta este punto, tenemos, por ejemplo, 1 milisegundo, y podemos decir que es una señal de 1 kilohercio. En este caso tenemos la representación en el dominio de la frecuencia. Si se fijan, vemos aquí unos puntos, pero en realidad si ponemos más términos, podemos ver que aquí tenemos en amarillo pues la señal senoidal. ¿Qué diferencia hay? Pues aquí en el eje Y estamos representando la magnitud o la potencia de la señal, y en el eje X estamos representando frecuencia. Aquí era, por ejemplo, amplitud y tiempo, y en este caso es la potencia de la señal versus la frecuencia. Si se fijan, para una señal senoidal como esta, solo tenemos un seno, pero podríamos, por ejemplo, si tuviéramos una señal coseno, tendríamos su representación en el coseno. Yo me voy ahora a centrar en los senos, pero digamos que una señal es la suma de senos y cosenos. De hecho, les voy a mostrar una imagen que lo representa claro. Esta, por ejemplo, es una señal cuadrada, y una señal cuadrada normalmente es la suma de muchas senoidales. Se puede representar como la suma de muchas senoidales. En este caso, cosenos y senos. Si fuera una cuadrada perfecta, en principio serían infinitos senos y cosenos con potencias cada vez menores. Si se fijan, son todas estas senoidales, y su representación en el dominio de la frecuencia son la potencia de cada una de esas senoidales. Si se fijan, la senoidal mayor pues tiene una mayor potencia, y así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Si yo, por ejemplo, pongo una señal cuadrada, si se fijan, tenemos la suma de todas las senoidales. Cada vez que yo voy pulsando en cada una de ellas, se ve que son senoidales cada vez más pequeñas. Si nosotros las sumamos todas matemáticamente, lo que obtenemos es la señal cuadrada. A esta suma de senoidales y cosenos y de cosenos que representa una señal, se conoce como la transformada de Fourier, que si quieren hablaré más de ello más adelante. Pero bueno, vamos a centrarnos en el dominio de la frecuencia. Si yo, por ejemplo, pongo una señal triangular, tenemos una frecuencia, una representación como esta, que son dos cosenos. Bueno, son varios cosenos, lo que pasa es que se ven muy pequeños aquí. Ahora, si yo pongo ruido, lo que tenemos es una suma de un montón de senoidales que están dispersas, por eso se llama ruido, y de cosenos. Si yo, por ejemplo, a este seno le pusiera un seno de potencia con una frecuencia más alta, por ejemplo, este seno, si se fijan, son 221.72 hercios, y luego tengo otro que va aquí, que es más pequeño, de menor potencia, que es este que se ve en amarillo, que el que vemos ahora en amarillo. Pero si se fijan, como está superpuesto al seno original, lo que nos queda es básicamente la representación de una señal AM, es decir, una señal modulada en amplitud. Podríamos decir que esta es la portadora, que es de mayor frecuencia, y la señal moduladora es la de menor frecuencia, que es esta que tenemos aquí. Ahora, si yo empiezo a sumar, yo podría, por ejemplo, aumentar la frecuencia, la potencia de la señal de más alta frecuencia, y si se fijan, aumenta su amplitud, pero además podría añadir otra. Y a medida que yo voy añadiendo, podría hacer una señal cada vez diferente. Dependiendo de cómo yo la sume y de lo que sume, yo puedo sacar una señal periódica concreta. Y se me hace cerrar el Firefox, pero lo vamos a restaurar. Y puedo generar una señal, pues la que a mí me dé la gana. Yo puedo ir sumando, como pueden ver, y dependiendo de cómo la sume, pues tengo mi representación en el tiempo. Bueno, básicamente este es lo que se conoce también como espectro. Es decir, la representación en la frecuencia es también lo que se conoce como espectro de la señal. De hecho, si nosotros tuviéramos un analizador de espectro y ponemos una señal, por ejemplo, de 525 MHz, tendríamos esto.
estos son 523. Ok, si se fijan, es una señal que aquí tenemos la potencia representada y aquí tenemos la frecuencia. Y como pueden ver, tenemos la frecuencia principal y estos dos picos que pueden ser perfectamente lo que se llaman armónicos, que es cada una de las señales. ¿Ok? Cada una de estas señales que componen a la principal se conocen como los armónicos. Y esto podrían ser pues, dos armónicos de esta señal principal. ¿Ok? Bueno, hay otro tipo de representación que es la representación en waterfall, que se llama, o en catarata o caída de agua, que básicamente nos permite ver pues lo mismo. Lo que pasa es que aquí tenemos, por ejemplo, frecuencias. En este lado tendríamos frecuencias. Y este no es exactamente waterfall porque va de derecha a izquierda, y normalmente un waterfall o de catarata va de arriba a abajo. Entonces si le damos al play, vamos a escuchar. Bueno, este es de pájaros, pero podemos poner, por ejemplo, silbido. Y si se fijan, aquí podemos ver la representación en el dominio de la frecuencia de la señal. Si se fijan, sube y baja la señal de mayor intensidad, y esto que ve, las líneas que se ve aquí, este es un armónico de esta señal principal. ¿Okay? Pero si se fijan, sube y baja porque cambia el tono de la señal. Ahora si por ejemplo ponemos yo que sé, una policía, una sirena de policía, tenemos la representación de cómo sube y baja en frecuencia, sube y baja en frecuencia. ¿Okay? Y estos son los armónicos que, como ven, se repiten. Así que nada, básicamente eso es el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo. En el tiempo representamos amplitud, como pueden ver aquí, versus el tiempo, y en el dominio de la frecuencia representamos potencia versus frecuencia. ¿Ok? Así que nada, espero que les haya gustado el video. Denle manito arriba y si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima.